interesante, y es que nosotros sabemos hablar, pero muchas veces no sabemos comunicarnos. Y algo que decía la Teresita, y es muy importante, muchas veces la gente o las personas que están pasando por un proceso de tristeza, que es por donde empieza, ¿no? Ese proceso de estar triste, y también es darte cuenta que la tristeza dura en el ser humano alrededor de 48, 72 horas. Luego ya viene la parte de depresión, que esa sí es una situación prolongada que ya Siempre me lo callaba. Y en la universidad yo era la que más sonreía frente a todo el mundo. Hasta que un amigo solo me dijo, estás rara, tú sonríes demasiado, estás muy sonriente. Y otra amiga me dijo, pero déjale, ella es feliz. Pero claro, yo sonreía por fuera, pero por dentro estaba muriendo. de algo que no ha vivido. O sea, todos tenemos historias, y lo único que nos hace diferente de vivir una historia y el pasar de los años, volverlo experiencia y poder ser apoyo y contención. Así que yo feliz, contenta y agradecida de estar rodeada de estas mujeres que, a pesar de las circunstancias y sin importar las mismas, se levantaron y decidieron estar aquí. Y decidimos, porque también, o sea, no puede ser que haya vivido una experiencia directamente, pero sí colateral, y te das cuenta que cuán importante es el hecho de estar modo observación. Buenos días, buenas tardes, buenas noches desde el lugar que nos estás viendo. Estamos en un programa más de Oruga Mariposa en Tacones. Mi nombre es Silvana Rieta. Recuerda vivir y ser feliz un día a la vez. Y vengo con estas hermosas mujeres. Hola mis preciosos, mis chiquis, por Facebook Live y obviamente pues por el programa Oruga Mariposa en Tacones, acompañada de mis queridas amigas. Una nueva temporada cargada de cosas interesantes, algo que nos va a servir para elevar nuestro espíritu y para conocernos a nosotras mismas y acompañándonos en este proceso de oruga a mariposa, pero en tacones, que es nuestra característica. Mi Teresita. ¿Cómo están, chicas? ¿Cómo les va? Bienvenidas nuevamente a un programa Comunidad. Qué hermoso verlos nuevamente, tenerles en este programa y nosotros siempre preparándonos para ustedes. Aspiramos de corazón que esta información, pues, o esta experiencia sea muy valiosa y que podamos ser oportunas en sus vidas. Nosotros muy emocionadas, muy contentas de estar acá con ustedes y que podamos llegar a sus corazones. Comencemos con lo serio. Ajá. Y hoy vamos a hablar de un tema muy, muy serio y un tantito delicado. Si tú o alguien que conoces está pasando por algún momento difícil o está pasando por situaciones desarmónicas, digo yo, con pensamientos intrusivos, pues sobre el suicidio, es importante saber que no estás sola, solo, y que hay personas que se preocupan por ti y quieren ayudar. Un tema bastante interesante, intenso, bastante complejo también de tratarlo, porque muchas veces expresar nuestras emociones nos lleva a aislarnos, pero estamos en el mes de la prevención sobre el suicidio. El día 10 de septiembre fue su día, pero yo creo que todo el tiempo es muy bueno tratar este tipo de temas, ¿cierto, chicos? Sí, así es un tema bastante fuerte, es un tema que necesitamos como sociedad concientizar de que existen las enfermedades y los trastornos mentales. A veces confundimos la terminología y no nos damos cuenta que no solamente es un estado de tristeza, sino ya llega a ser un tema incluso médico, que puede derivar en muchas cosas, pero lo que más terrible pienso que es para mí es el tema del suicidio. Y nosotras no somos psicólogas, pero sí podemos hablar de este tema más bien desde el lado humano, más bien desde el lado solidario, y también porque de una u otra manera pienso que, por ejemplo, en mi caso, sí he pasado por temas de depresión, no he llegado a esos límites tan fuertes de pensar en un tema de suicidio, pero eh, la depresión forma parte de un camino que puede quedar en algo verdaderamente o llegar a algo verdaderamente
terrorífico. Así es que, chicas, no sé si ustedes qué piensan, qué opinan, qué sienten cuando hablamos de esta feísima palabra, porque es bastante densa. Bueno, suicidio sí es una palabra muy fuerte, realmente llegar a ese punto, yo considero que sí es un tema que se le debe hablar abiertamente y debemos ser conscientes, ¿no? De que ahora hay mucha información para podernos preparar, tanto como papitos, docentes, profesionales, amigos. Yo creo que todo el mundo deberíamos estar preparados ya dentro del tema. El suicidio, pues, prácticamente no es el acto nada más de que se hace el acto físico, ¿no? Sino que viene desde mucho antes y hay que saberlo reconocer. Esto del suicidio viene ya desde una parte, una etapa del, primero te apartas, ¿no? Viene la parte de apartarte. Y mucha gente incluso lo disimula muy bien, porque no es solo la persona que está triste, porque una etapa es estar triste, ¿no? Hay personas que pasan felices y que son, y aparentemente tú les ves y están 100% felices, pasan solo sonrientes y parece, y el momento que se ejecuta, uno no lo puede creer, porque no, pero si yo le veía feliz, yo le veía contento. Mira, esa es una etapa cuando viene el aislamiento y no puede reflejar, obviamente, esos sentimientos. De ahí viene la etapa, obviamente, ya de la confusión, donde viene, sí viene ya los síntomas de la tristeza o mucha alegría en sí, y de ahí viene ya la parte del suicidio en sí, que comienza desde la parte mental en sí, al no validarse. No soy bueno, no estoy preparado, no sirvo para esto, o cualquier otra cosa que ya se invalide como ser humano. Y ya viene la ejecución, que es el acto en sí. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay un camino que recorrer y en ese camino podemos detectar y podemos identificar cuando una persona ya está pasando por este proceso. Y aquí digo yo, cuán importante es observar al ser humano que está al lado de nosotros, aplicar la escucha activa. Nos encanta hablar, nos fascina hablar. Yo creo que todo el ser humano está preparado para hablar, sí, nos encanta, pero qué difícil es preparar nuestro oído para aplicar la escucha activa. A mí me ha costado muchísimo, no lo había aprendido tan bien como que ahora lo he hecho mejor, porque día a día lo voy aprendiendo. Y claro, es tener esa paciencia de mirar a la persona que está a tu lado, de escucharla realmente y comparar, ¿no? Que sus gestos con su tono de voz y sus palabras combinan y van a la par y tú sientes y sientes esa empatía ahí. Entonces tú dices, wow, aquí está pasando algo, hay que hacer algo. Y tú no te das cuenta a veces que con una palabra de aliento, con una cosita que tú puedas decir, con un abrazo, un gesto, puedes cambiar una decisión tan fuerte como es el suicidio. Y las cifras son desastrosas para mí, para mi forma de pensar. Estaba leyendo que en nuestro planeta cada 40 segundos se suicida una persona. En nuestro país, a nivel mundial, en nuestro país el número de suicidios es más de hombres que de mujeres y más en edades de 15 a 29 años y también ya en los adultos mayores. Y algo que me sorprendió porque cuando nuestro productor nos pidió que topemos este tema, me puse un poquito a buscar, a sustentar lo que iba yo a hablar con ustedes. Entonces, yo siempre pensaba que la mayor cantidad de suicidios era en la gente de la costa, pero no. Saben que a nivel mundial se ha hecho un estudio y en las partes altas del planeta, es decir, en nuestra sierra, y en las estadísticas también lo dicen en nuestro país, en la sierra, en especial Quito y Cuenca, seguido de Loja, son las ciudades donde hay más índices de, de suicidios. Y esto se debe al tema también del oxígeno que nos hace, y ahí viene todo un análisis que sería muy largo y tal vez no tenemos tanto el conocimiento en eso, pero también el tema del oxígeno en el cerebro, que es lo que yo leí, y también por qué las personalidades diferentes entre la gente de la costa y la sierra y cómo tomamos nuestras emociones. Así es que este es un tema que no solamente termina en los últimos síntomas, cuando ya es eminente tal vez lo que va a pasar, pero sí ahonda desde edades tempranas,
porque no nos enseñan a nosotros a gestionar nuestras emociones y tantas cosas que vamos nosotros a través de nuestra vida acumulando y mal gestionadas, ¿verdad, mi Silvanita? ¿Qué opinas de esto? Por supuesto que sí, decían algo muy interesante y es que nosotros sabemos hablar, pero muchas veces no sabemos comunicarnos. Y algo que decía la Teresita y es muy importante, muchas veces la gente o las personas que están pasando por un proceso de tristeza, que es por donde empieza, ¿no? Ese proceso de estar triste y también es darte cuenta que la tristeza dura en el ser humano alrededor de 48, 72 horas. Luego ya viene la parte de depresión, que eso sí es una pues, situación prolongada, que ya va de 7 días, 15 días a más. Entonces tú dices, wow, esas son las que habría señales. Pero hablar a Teresita de algo muy importante, que es cuando no hay señales. Cuando tú ves a ese, por así decirlo, ese payaso que le dices, Ajá. ¿no? Que llora por dentro y por fuera está con la sonrisota. Y son, claro, son señales. Y muchas veces como no nos enseñaron a pedir ayuda ni decir, oye, necesito esto. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad muy juiciosa. Crea muchos juicios a través de las cosas que ven. Entonces, o piensan según su contexto, que bueno, sí es importante poder eh, tener claro que esa escucha generosa puede cambiar todo. No eres consejero de la vida de absolutamente nadie. Entonces, con que escuches, porque la persona te va a decir, a veces nosotros desde nuestro control queremos darle a la gente o a las personas, o sea, nuestros puntos de vista que están perfectos. Sin embargo, muchas veces las personas que están pasando por ese tipo de procesos no necesitan cuestionamientos, no necesitan que tú les digas cómo desarrollar una situación, simplemente necesitan que les escuches y ese abrazo del que tú hablaste es muy, muy interesante. Es un abrazo prolongado, por lo menos de un minuto, y ahí te vas a dar cuenta cómo la persona que está pasando por ese proceso de depresión, que le lleva a la ansiedad, que le lleva a la parte de pensar, que la Teresita traía un tema muy interesante, que no es solo llevar al acto, sino cuántas veces has pensado en quererte quitar la vida, que es, ¿no? Que es exactamente lo mismo, pero no lo concretaste, ¿no? Porque ya tuviste pensamientos suicidas. Entonces ahí pregúntate tú a través de dónde detona este tipo de pensamientos, a través de qué situaciones o circunstancias, porque lo que nos lleva a este punto de querer quitarnos la vida es a través de circunstancias del entorno, donde no sabemos cómo encajar o cómo recibir o cómo sobrellevar ciertas circunstancias. Y ahí hablaban el hecho de podernos conocer a nosotros mismos, poder hablar, conversar, compartir, y si no hay con quién hacerlo, pues contigo misma, escríbete o busca ayuda, porque muchas veces, es esa ayuda, no está de mal irse a un psicólogo, a un psiquiatra, a un coach, a un terapeuta, pues es creo que lo más amoroso que puedes hacer por ti, seas hombre o seas mujer, pero está igualmente contextualizado dentro de que está loco. O sea, el que se va al psicólogo está loco y está mal. Entonces, creo que también es salir de esos paradigmas de los que hemos venido para poder en realidad ser un ente de cambio y de que se, valga la redundancia, cambien estas estadísticas de las cuales está hablando la tele. Claro que sí, y sobre todo, yo creo que el testimonio es muy importante. Bueno, yo siempre comparto mi testimonio con mi gente, con mis alumnos. Antes de conocernos en clases, siempre me presento quién es el ser humano que está frente a ellos. Sí, yo sí pasé por el proceso del suicidio. Fue una etapa muy fuerte. Mi familia se avergonzaba muchísimo de esto y no le gustaba que hable acerca de esto. Y todavía no les gusta que hablen acerca de esto. Mis padres son muy tradicionalistas y les da vergüenza hablar acerca de este tema. Pero al inicio yo también me lo callaba porque pensaba que estaba haciendo algo mal, porque pensé que era algo erróneo que yo cometí y que era algo de vergüenza. Pero para poder salir de esta etapa, definitivamente, tuve que entender que era un ser humano, que estaba quebrado y que no tenía una guía y que aprendió y que yo soy muy creyente y creo en mi Dios y que Dios le dio una oportunidad y que tiene un propósito en esta tierra y por algo fue que sucedieron las cosas. Y ahora le estoy muy agradecida porque conozco mi propósito y cada vez voy más allá. Pero ¿cómo comenzó esta etapa de mi vida? Yo estuve a nivel universitario, estaba casada, trabajaba y claro, yo quería comerme el mundo y estaba desesperada por comerme el mundo. Entonces
trabajaba en la mañana, estudiaba en la noche, llegaba a mi casa, tenía que hacer mis tareas, tenía a mi hija, tenía a mi esposo, pero era un mundo que no había tiempo para mí, solo para cumplir los sueños, pero no había tiempo para mí. Había que pagar una casa, había que pagar la economía de la familia, había que lavar la ropa, había que cocinar, había que hacer todo, menos para mí. Entonces, y habían voces y gente, que también es muy importante el círculo con el que te rodeas. Y había gente que invalidaba y te decía que no eres valiente, no eres suficiente mamá, que eres mala mamá, que eres mala esposa, que eres esto, que eres lo otro. Y comenzaron a invadir muchos temas en tu cabeza. Y en ese tiempo no conocía nada de lo que era el amor propio, ni tampoco las herramientas para poder validarme yo misma. Entonces dije que eso me fue atacando, pero nunca lo hablaba, siempre me lo callaba. Y en la universidad yo era la que más sonreía frente a todo el mundo. Hasta que un amigo solo me dijo, estás rara, tú sonríes demasiado, estás muy sonriente. Y otra amiga me dijo, pero déjale, ella es feliz. Pero claro, yo sonreía por fuera, pero por dentro estaba muriendo. Y después me aislé y después llegué al punto de que, bueno, cometí el acto y sí, o sea, dije, no sirvo para esta vida, mi hija va a estar en mejores manos que su papá, que su familia. Nadie me necesita, o sea, ¿para qué voy a estar acá? Definitivamente, o sea, no hay significado. Y bueno, cometí este acto y no es fácil, dicen que es de cobardes, créanme que hay que tener mucha valentía. La gente a veces habla sin tan siquiera saber. Entonces, no es de cobarde. Entonces, bueno, llegaron las cosas a tiempo, fue a la clínica, me salvaron y yo solo vi algo, que los doctores intentaron salvarme y al fondo yo vi el reflejo de mi hija, los ojos de mi hija. Ay, no. Y le vamos a abrazar con el corazón a esta mujer valiente, porque sí es de valientes exponerte y creo que es la única manera de crear conciencia y decir, sabes que yo pasé, yo viví y te honro por ello y me gusta y te abrazo con el alma porque sé que es de valientes estar en un proceso donde te das cuenta que la única responsable de esto, pues eres tú misma. Ok, nos vamos a ir a un pequeñísimo corte y regresamos. Estamos de regreso. Oye, si estás sintiendo dolor, desesperanza, pensamientos difíciles sobre suicidio, estás pasando situaciones de tristeza, ansiedad, quiero decirte, recordarte que pues no estás solo, tu vida nos importa, puedes levantar la mano y pedir ayuda. Hay personas que pueden ayudarte a atravesar este momento. Hablar sobre lo que sientes es un paso muy valiente hacia la sanación. Eso es muy importante. Y vamos a continuar con detalles, información, sin antes yo pues agradecer a Teresita siempre por exponer esta experiencia que es muy valiosa en realidad porque nadie puede hablar de algo que no ha vivido. O sea, todos tenemos historias y lo único que nos hace diferente de vivir una historia y el pasar de los años, volverlo experiencia y poder ser apoyo y contención. Así que yo feliz, contenta y agradecida de estar rodeada de estas mujeres que a pesar de las circunstancias y sin importar las mismas, se levantaron y decidieron estar aquí. Y decidimos, porque también, o sea, no puede ser que haya vivido una experiencia directamente, pero sí colateral. Y te das cuenta que cuán importante es el hecho de estar modo observación, modo escucha, porque si hay señales, si hay detalles, cuando decía Teresita hace rato, cuando alguien ríe mucho, yo tengo personas que se ríen a carcajadas, tenemos un grandioso actor que se suicidó, y era, o sea, tenía dinero, tenía fama, pero que era ese punto que él no lograba conectar o dejaba de ser él para haber tomado cierta decisión. Entonces, no es que esto nos toca solo a
a personas X, no a todos, todos estamos pasando por situaciones, y yo creo que más cuando estás en familia, también pasa mucho La esta presión parte de la social, ¿no? depresión, ajá. En ese tema. Y bueno, y hay frases como, también hablando de una experiencia cuando este, empezó el tema de la pandemia, yo sufro mucho tiempo, estoy ya muchos años en tratamiento para la ansiedad y la depresión, y en donde me han atendido siempre es en el Hospital San Lázaro. Cuando pasó este tema de la pandemia, pues el encierro a mí, y no tanto el encierro, porque me gusta estar encerrada, pero la inestabilidad que se sentía era terrible. Bueno, fui a hacerme atender y el triaje para mí fue medio sui generis, porque lo primero que me preguntaron es, ¿se ha lastimado? ¿Se ha hecho daño? ¿Tiene pensamientos suicidas? Y yo, no, no, no. Y hasta media molesta. Yo, ¿por qué me pregunta eso? Si yo vengo a pedir ayuda y me sale con esas preguntas. Y después me queda viendo y me dice, usted tal vez ha pensado que la vida es muy dura, que la vida es complicada, que a veces es difícil sobrellevarla. Y yo, sí, sí, sí. O sea, no solamente es el hecho de que ya llegas a construir toda como un panorama, una escenografía de cómo vas a querer terminar tus días, sino todos los pensamientos que vienen antes, ese cansancio, esa tristeza profunda, ese que te das cuenta que tal vez para ti no estás avanzando o que lo que estás haciendo no es suficiente. Estaba leyendo justamente y decían que el ser humano tiene dos miedos profundos, que es a sufrir y a la muerte. ¿Cuán mal tendrá que estar un ser humano por dentro para no tener miedo a la muerte, porque está sufriendo tanto que no le tiene miedo a morir? Entonces hay que ser muy, muy, muy solidarios, muy despiertos con la gente que está a nuestro lado y no invalidar. Cuando alguien te dice, si tu hijo, tu esposa, tu esposo, tu padre, tu amiga te dice que estoy cansada de la vida, tomemos en serio esas cosas, porque esas han sido frases claves que un médico me preguntó y que para mí decía, ¿para qué me pregunta esto? Y no, chicos, cuando vemos a una persona, como decía Teresita y la Silvanita, que ríe mucho, pero ¿qué tal si es esa persona que tú le llamas, le invitas y no quiere salir? Que siempre está cansada, que siempre está enferma, que está desmotivada, que hoy no, que no concreta o no cumple lo que dice. Y en ese panorama muchas veces he estado yo también ubicada. Entonces, ¿qué tal si en vez de decirle salgamos, simplemente le escuchas o simplemente le vas a ver, así esa persona no tenga ganas de recibir visitas? ¿O qué tal si puedes enviarle un detalle o simplemente el estar, esa persona sienta que tú estás cuando ella necesite hablar? Es parte de esa solidaridad, de eso que nos vuelve humanos, ser compasivos y entender que las personas no actúan como nosotros queramos, sino ellos tienen su propio proceso. Nosotros tenemos nuestro propio proceso y a veces no necesitamos gurús, no necesitamos guías espirituales, tal vez más que esa introspección que nos lleva a entendernos. Y como decía la Silvanita, no le tengan miedo a la terapia, chicos, no le tengan miedo al psicólogo, no le tengan miedo al psiquiatra, porque la tristeza luego de un periodo de tiempo se convierte en depresión y la depresión se convierte en ansiedad. Capaz que ya no necesitas solamente una terapia, conversar con tu psicólogo y ese tipo de cosas, sino capaz que necesitas medicación. El cerebro, chicos, es un órgano más de nuestro cuerpo, así como el estómago, el páncreas, el hígado, el útero, los pulmones, el corazón se enferma, también se enferma el cerebro. ¿Por qué a uno le da gastritis? Porque empezó primero con los síntomas del estrés que te empezaron a afectar, afectar, afectar. Y por más que tú ya hayas pasado esa etapa de estrés, la gastritis te quedó, la acidez te quedó y necesitas tratamiento. Lo mismo pasa con tu cerebro. Entonces, chicos, yo pienso que la palabra clave para mí pensar en estos casos es amor. El amor, aunque parezca tan trillado y tan sobrevalorado y tan utilizada esa palabra, pero el amor sí cura. El simplemente sentir que yo me acerco y estoy, aunque tú no quieras escucharme, aunque lo que yo le esté diciendo tal vez ella ni me preste atención, pero estoy, entonces ya no estás a salvo, ya no estás solo.
no pierdan la esperanza, porque pienso que cuando uno llega a ese límite de ya cortar y ya no quiero más, es cuando ya perdiste toda esperanza. Este fin de semana tuvimos un duelo en unas personas allegadas y conversábamos con la negrita y me dice, no quiero que nunca te mueras, mamita, que ni sé qué. Y te das cuenta que la muerte es, si hay algo definitivo en la vida, si hay algo certero en la vida, si hay algo que es cabal en la vida, inamovible, es la muerte, chicos. Para todo lo demás hay solución. Háganle sentir a esa persona que está deprimida, que estás y que juntos pueden encontrar la solución a lo que están pasando, a lo que están viviendo, que para todo hay solución. No solamente es esa, chicas, el acompañamiento, el amor, como decía, es tan importante sentirnos amados, valorados, validados. Sí, Súper importante lo que estás comentando, Berito. Y sí, hay puntos y señales, ¿no? Donde te das cuenta ya, pues, la parte física, los cambios de humor, el hablar sobre morir o suicidarse, porque a veces sí dices, yo me quiero morir. ¿No? Y tú le dices, ay, o sea, pero no le Te lo tomas tomas a en serio, ajá, no broma, le te lo tomas en tomas a broma, serio la claro. situación. Buscar medios para hacerse daño, ¿no? Yo digo, a veces los chicos ahorita en la adolescencia, o todos, ¿no? Tenemos eh, al alcance tanta información que si tú te pones a revisar, dices que está viendo este muchachito o esta muchachita. Entonces es importante darte cuenta también de lo que estás viendo, de lo que estás escuchando. También cuando le escuchas con esa música deprimente, música depresiva o muy feliz, todos los puntos de Extremos, ajá, creo yo. extremos, ajá, son puntos de llamada de atención. Porque obviamente a lo que va enfocado el humano es estar en un equilibrio, ¿no? También esos sentimientos de desesperanza, de expresar, de estar atrapado, no tener razones para vivir, o sea, lo que decías, ¿no? La vida está fuerte, está cruel, no quiero, o sea, son pensamientos y palabras que si la persona no las decía, son puntos claves para que te des cuenta que algo está sucediendo. Y si es repetitivamente, pues algo está sucediendo y es darle esa escucha que es importante. Retirarse o aislarse, que ya dijo la Teresita, de sus amigos, de sus actividades, dejas de hacer las cosas que si te gustaba irte al gimnasio, salir a fiestas, que no está mal, deja de ir a fiestas. Pero, por ejemplo, esas cosas que te apasionan hacer, ¿no? Entonces te vas aislando, ¿qué le sucede? Esos cambios de humor extremos y también comenzar a regalar cosas que son de mucho valor para la persona. Comienza a regalar, ¿por qué? Porque en su pensamiento ya no va a estar físicamente y comienza a regalar esas cosas valiosas. lo que pasa con los adultos mayores, ¿no? Que empiezan a hacer los testamentos, también es una señal del año. Eso, ajá, ajá. Entonces es muy importante estar en ese modo escucha. Yo creo que los puntos importantes, estar en una observación en todo momento, estar en esa escucha generosa, estar sin estar muchas veces, porque, por ejemplo, en algún momento la Verito pasó por una situación y yo especial, o sea, que cuando tú quieras hablar, de principio yo, Verito, por favor, Verito, levántate, Verito, ponle pero vas entendiendo que cada quien vive su proceso, cada quien vive su espacio y cada quien sale como elige salir. Entonces yo solo, ahorita, ¿sabes qué? Estoy aquí cuando me necesites, ¿ok? Ya voy, ya voy. Y lo sigue Entonces, haciendo, ¿no? ajá. Yo quiero ahí interrumpirle a la Silvanita y lo sigue haciendo. Y para mí es lindo cada vez que recibo el mensaje de la Silvanita que me recuerda que está. Para mí es bastantísimo. Ella no tiene idea lo importante que es para mí, mi Ay, te preciosita. quiero, Verito. Muchas Y, gracias. y bueno, y como dice Silvanita, es un proceso, ¿no? O sea, pienso yo que tienes que darte una etapa para sentir y sentirlo fuerte para agarrar la fuerza para expulsarlo, que sí lo viví, ya, hasta aquí fue. Pero si no lo puedes hacer solo, pues, y necesitas ayuda, ve a terapia. Si no quieres tal vez o no tienes la confianza con alguna amistad, a veces es mejor ir a un profesional porque ellos ya conocen el proceso de acompañarte, no tienen la capacidad, el conocimiento para ayudarnos en esos procesos de guía. Y como digo, y si hace falta, pues no tengan miedo de decir, me voy al psiquiatra. Y pienso que sí se ha avanzado un poco, no sé ustedes chicas que piensan en el tema, que antes era un tabú, ¿no? Si estás loco, man, por eso te vas al psiquiatra. Entonces pienso que ahora la gente ya va más al psicólogo, ya se abre un poco más a esto, ya entendió que es necesario y que bueno, que siga siendo así, mejor para más, porque como digo, el cerebro es un órgano de nuestro cuerpo que necesita atención. Muchísimo. Sí, y hay que tomar en cuenta ahora las tendencias, ¿no?
Ahora a los chicos no les gusta, si hablamos de los jóvenes, ahora a los chicos no les gusta hablar. Es muy difícil que ellos puedan hablar y expresarse en forma verbal. Pero saben que sí les gusta escribir, mandar mensajes. Sí les gusta. Entonces, lo que hemos visto a nivel educativo como docente, los chicos cuando yo les llamo es muy difícil que me contesten, pero si les escribo es inmediato la respuesta. Entonces, y hay muchos que me escriben y me preguntan y me lo preguntan y yo estoy ahí. Me toma un poco más de tiempo, pero estoy ahí. Entonces, lo importante es saber comunicarse. Saber cómo. Con el medio que sea, el que tú quieras, el que tú creas que es adecuado. Comunícate con la persona que tú quieras. Mira, yo en mi tiempo, en mi crisis, me comuniqué. Después del proceso, me aprendí a comunicar. Tal vez no con la gente, porque tenía desconfianza. Y no había todavía una persona que genere esa confianza para entregarle parte de mi problema. Y estaba todavía cerrada a eso. Pero, insisto, me comunicaba. Y mi comunicación era diaria, de rodillas, ante un Dios. Y yo le comunicaba todo. Me desahogaba y le decía todo lo que sentía, lo que pensaba. Y era mi comunicación diaria, todos los días. Y cada vez sentía más alivio, iba viendo más cosas. Iba entendiendo más cosas. Entonces, la carga ya no era tan pesada, mi pensamiento era diferente. Iba haciendo actividades diferentes. Me puse propósitos pequeñitos, la salud, alimentación, el dormir bien. Al inicio no podía dormir bien y me decían que mi cerebro necesitaba descansar porque sobrepensaba muchísimo y el sobrepensar me agotaba. Entonces, donde el doctor, pues el psicólogo sí me dijo, tienes que tomar medicación para aprender a descansar, nada más. Entonces sí tomaba un cuarto de pastilla para poder descansar, pero eso sí, me decía, duérmete a las 9 de la noche, desconéctate de cualquier aparato tecnológico, 9 de la noche tú te vas a acostar, pero eso sí, la alimentación máximo 7 de la noche, 2 horas vas a estar tranquilita, 7 de la noche ya desconectada de todo aparato tecnológico, tomas la pastilla, te duermes y te puedes levantar 5 de la mañana tranquilamente a hacer tus actividades normalmente. Lo hice, mi cerebro descansaba y el otro día me levantaba con una energía increíble. Mi cerebro no pensaba nada más que descansar y dormía súper rico. Al otro día con la actividad física, el trabajo, y me di cuenta que alimentar mi cerebro, que mi cerebro descansaba y que mi cuerpo necesitaba todo esto, fui cambiando automáticamente mis pensamientos. No quiere decir que lo dejas de hacer, el psicólogo está ahí y ya se solucionó. Viene nuevamente la recaída. Esto es como el que toma, ¿no? Como dicen, el bebedor, el alcohólico, ¿no es cierto? Vuelves a recaer nuevamente. Entonces sí vuelven nuevamente los pensamientos. ¿Y cómo los vuelves a obstruir nuevamente esos pensamientos? Con la lectura. Tú lees, te comienzas a informar, comienzas a rodearte de gente diferente, tu círculo cambia automáticamente y tomas decisiones que afectan tu vida. En mi vida sí afectaban muchas cosas y tomé decisiones drásticas, corté de raíz esas cosas y cambió mi círculo y automáticamente fueron cambiando cosas. No fue nada perfecto, fue duro, pero automáticamente fue cambiando la parte emocional. Entonces, miren, queridos amigos, esto del suicidio no es cosa fácil para salirlo, pero tampoco es cosa imposible. Hay cositas que sí podemos hacerlo. Y algo que yo aprendí muchísimo, no hay que ponerle la responsabilidad a nadie, porque eso no es responsabilidad de nadie. Esto es tu responsabilidad. Tu vida es tu responsabilidad. Entendí que mis decisiones son mis responsabilidades. No es culpa de mi mamá, no es culpa de mi papá, por la infancia, por la vida, por lo que me pasó. Nada que ver. No es culpa de mi esposo, mi ex esposo, no es culpa. No es culpa de nadie, es mi decisión, son cosas que yo decidí, tomé una buena o mala decisión, pero aquí estoy. Y así mismo, como tomé esas decisiones, hubieron consecuencias y ahora así mismo las he tomado y estoy adelante. Entonces, cada día es una lucha constante y siempre va a haber la lucha. Y la lucha siempre va a ser psicológica. La primerita lucha que vas a tener es psicológica y viene la lucha social. Entonces, la decisión está en ti. Para mí, la decisión está en ti. Yo tomé la decisión de salir adelante, de cumplir el propósito. Y mi propósito siempre van a ser mis chicos.
esos niños que tanto quiero, adoro y que se han vuelto como parte de mi vida, como mis hijos, porque yo los adopto, Dios son mis hijos. ¿Y saben qué me he dedicado ahora? A escucharlos mucho, a mirarlos y escucharlos. Y ahí estoy para ellos y para quien venga a mi vida. Ese es mi propósito de vida. Estoy tan clara y le doy gracias a mi Dios porque me dio esa señal. Tuve que pasar por el proceso, lo aprendí también y el tema es muy, muy largo para poderlo hablar en tan poquito tiempo. En tan poquito tiempo. Y nosotras Nosotros no sé, inspiradas. inspiradas y nosotras, bueno, con los sentimientos a flor de piel y eso queremos transmitirles, amigos, que escuchemos las vivencias de los demás, aprendamos a escuchar a veces los silencios también. Y bueno, como dije al principio, el amor, chicos, el amor a nosotros mismos, el amor a nuestra familia, a nuestro círculo, eso nos levanta. Así es que, ¿qué Por conclusión, mi supuesto. Silvanita? Vamos a unos puntos importantísimos, que esto va conectado con todo lo que es el programa de Yoga Mariposa en Taconés. Y muchas veces los temas puedes ver como que muy dispersos, pero todo empieza a la mano primero a nosotros, a ese proceso de autovaloración, de autoconocimiento, y todo va para adentro, que es la única manera de hacernos responsables de nuestra vida, ¿no? Porque sí, tenemos muchas historias, cultura, familia, tradición. Sin embargo, ya estamos adultos, ¿no? Y los que son pequeñitos, pues Cultivar eso. un adulto sano puede ir transformando esa crianza de un niño, porque es mejor niños sanos aquí adultos, sanándose como nosotros, que es más desafiante, ¿no? Entonces, fomentar la comunicación abierta, hablar de los temas que ya no son tabús, si hay el suicidio, si hay el aborto, si hay un montón de temas que en su momento estaban muy, muy reprimidos, y salir de esos estigmas, ¿no? Hablar de la salud mental, del suicidio, ayudar a las personas cuando así lo pidan también, porque a veces somos muy metiditos y quieres meterte y hacer y solucionar la vida de los demás. No, porque tú como adulta o lo que sea, o estás en escucha o levantas la mano y dices, oye, necesito ayuda, y si te estás dando cuenta, porque pues es un adolescente o una persona menor que tal vez no puede valerse por sí misma, así valga la redundancia porque no es adulta, pero estar ahí más atenta, más observando, más escuchando, más atenta, porque muchas veces estos aparatitos sí nos distraen muchísimo. Por supuesto, Ajá. la mirada ante todo. Ajá. Estás ahí. Ajá. Cuando vamos a dar ese tiempo de calidad, ya habíamos hablado en otros programas, no sean 5, 10, 15 minutos, deja tu teléfono a un lado y ok, estamos aquí para estar contigo. Porque también es una forma de hacerle sentir importante a la persona. Por supuesto que sí. ¿Ok? También el identificar y abordar los factores de riesgo, que era lo que ya comentamos hace un momentito, ¿no? Sus risas, sus carcajadas, siempre buscando el equilibrio. Algo muy interesante que la Teresita no mencionó, pero sí es una mujer muy resiliente en realidad, porque tuvo que pasar el proceso y como ya lo dijo, encontró su propósito, ¿no? Y pues son esos pequeños paso a paso que vas dando todos los días, porque aquí esto no se acaba de aprender hasta que se acaba. Y puede ser que ya viviste, ya pasaste, ya te deprimiste, te pusiste ansiosa, te estresaste, llegaste al punto de querer quitarte la vida, porque decíamos que no necesariamente vas a llegar al acto, pero ¿cuántas veces has pensado en esta vida? No me merezco esta vida, preferiría estar muerta, y a veces te das cuenta que son palabras que son tan resonantes y muchas veces no las tomas en cuenta. No he vivido directamente, no he pensado en quitarme la vida, pero sí tengo mujeres grandiosas a las cuales amo mucho, en su momento sí. ¿Y dónde estaba yo? Era mi pregunta, ¿no? ¿Dónde estaba yo que no me hice consciente de las cosas? Entonces, es ahora, no necesariamente tuve que yo vivir, el querer no vivir, valga la redundancia, pero sí vieron personas que amo mucho que no quisieron estar. Y pues es promover la resiliencia, por eso digo que se bloqueó mi información, la resiliencia, y promover también este apoyo al tratamiento, al levantar la mano, al buscar psicólogos. Y muy importante, recordando lo que dijo la Teresita, el círculo de influencia. No todos están para escuchar desde el amor, desde la generosidad. Lamentablemente vivimos en una sociedad muy crítica, muy juiciosa, muy tradicionalista, muy cultural. Entonces, debes saber elegir tu círculo de influencia. Somos el promedio de 5 personas con las que nos rodeamos. Entonces,
es importante darnos cuenta para quién sí, para quién no. Con puntos importantes que me quedo yo: escucha generosa, modo observación, levantar la mano cuando necesitas ayuda, si eres suficiente, si puedes hacer todo, pero no todo a la vez, y a veces con pausita puedes lograr más cosas. Tienes un círculo que te apoya. Así es. Teresita, Berito. Bueno, creo que ya se ha dicho bastante, la Silvanita lo dijo todo ya, creo que está bastante claro. Nosotros, como yo dije al principio, no es que somos psicólogas, terapeutas ni profesionales en estos temas, pero hablamos a través de la vivencia, de lo que nos ha pasado y de lo que hemos podido ver. Y como dijo Silvanita ahorita, o sea, nosotros somos el resultado de las 5 personas que nos rodea, ese círculo. Primero, el más allegado, aprendamos a escoger quién está a nuestro lado, para que haya una retroalimentación positiva para nuestras vidas. Escojamos bien. Por ahí dice, hay un dicho que con lobo se junta, aullar aprende. Entonces, ¿qué quieres hacer de tu vida? Y según eso, escoge quién está a tu lado. Para las mamás, nuestra misión es estar, a veces abrazando, a veces en silencio, pero esa es nuestra misión, estar. Y yo puedo decir que yo disfruto mucho, amo ser mamá, y que a pesar de no ser perfecta, a pesar de haber pasado por muchas cosas a través de mi vida, quiero ser cada vez mejor persona porque tengo a mi lado 2 personas a las que tengo que seguir cuidando y a las que me ven a mí como un ejemplo a seguir. Así es que tú también puedas encontrar la motivación para ser cada vez un mejor ser humano, para sacar las fuerzas que necesitas, que sea esa semillita que te impulse a tomar aire y avanzar. Oigan, voy a cortarle al Berito algo muy importante. Este tipo de situación, conversación, las mamás nos cargamos de un montón de cosas, y ahora lo que decía la Tere antes de irnos, la responsabilidad es compartida. Y llega un punto donde los niños, los hijos ya son adultos y comienzan a volar solos, y también es parte del proceso de soltar. Porque ahora lo más importante es estar para ti y contigo. Y obviamente a través de ello brillas e inspiras a tu entorno, pero ya salir de esa carga que es súper pesada y tratas de estar en todo perfección. Y ahí es donde también llegas a ese punto de ponerte las máscaras de la fuerte, de la valiente, y no te das cuenta cuán cargada estás. Entonces, yo te amo, Vero, pero sí es importante poner esa pausa, ¿no? Saber que la responsabilidad es compartida, y más cuando eres quien tiene su papá, ¿no? Por ejemplo, la Sabi, yo en su momento su papá no está. Ok, fui mamá porque pues así el universo me manda que sea solo yo su guía, ¿no? Y que fue un desmadre en muchas situaciones también, por supuesto. Y trabajo por ser una mejor persona conmigo, y obviamente pues sé que en el camino con lo que estoy haciendo es un proceso también para ellos. Pero sí es importante saber que hay una responsabilidad, y sé que hay un montón de circunstancias tras de esto. ¿Por qué? Porque separaciones, papás ausentes y un montón de cosas. Y la mamá es la todóloga, la mamá, la terapeuta, la profesora, la doctora, y nos cargamos de un montón de situaciones. Pero ¿sabes qué pasa, mi Silvanita preciosa? Y ahora nos vamos Simplemente lo que quiero decir es que vivan, chicos, vivan, sean felices, equivóquense, sonríen, lloren, coman, caminen, duerman, hagan todo, pero siempre con la decisión de vivir un día mejor. Vivan, por favor, que la vida es un regalo que Dios nos da todos los días, y que muchos piden vivir un día más. Y no, a veces no hay la oportunidad, y a veces nosotros tenemos esa oportunidad, esa bendición de vivir, y no la aprovechamos, y nos enfrascamos en problemas, en situaciones que sí hay soluciones. Entonces ahora yo lo estoy viviendo al máximo y estoy muy contenta. Así que vivan, señores, vivan día a día todo lo que ustedes hacen en su trabajo, aunque sea martirizante, vívanlo. Con su familia, con sus hijos, con ustedes, bailen, disfruten cada cosita que lo hagan, vívanlo, porque lo más rico es vivir, definitivamente. Ok, Verita, no te vamos a cortar, diles la información. Ok. A ver, ya nos están queriendo cortar nuestro productor, pero quiero decirles que cuando tú haces un buen trabajo como madre, yo he encontrado en mi caso el aliciente en mis hijas. Ahora, todo lo que yo hacía por ellas, siento que lo hacen por mí. Y somos una comunidad hermosa. Así es que si siembras amor, también lo cosechas. Sí, es cierto, sí es verdad. Y muchas veces la cosecha no viene en realidad de donde sembraste.
la cosecha siempre viene del universo y va a venir en personas diversas, porque Ajá, sí, no necesariamente estás en la obligación, pues haber sido la mejor mamá y tus hijos son, pues haber sido unos hijos hermosos y la mamá, o sea, es súper relativo porque pues son percepciones y percepciones. En todo caso, recuerda que no somos dueñas de la verdad. Si te quedó resonando el tema, anda y sigue investigando. Si te gusta recomendarnos algún tema que quisieras que tratemos, igualmente vamos a estar con profesionales. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Cuente conmigo, pues nada, sonríe, sé feliz y vive al máximo. En realidad tenemos 86.400 segundos todos los días para vivirlo y disfrutarlo. Así que vivamos en gratitud de todo. Los programas que siguen vamos a seguir desarrollando esta temática, pero ya acompañados de profesionales para que nos den guías exactas, ya en la voz de un profesional para nosotros. Ya no en nuestra percepción, sino los expertos. Así es que no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales de Oruga Mariposa en Tacones, en Facebook, Instagram y en TikTok. Y también en YouTube en Acá Mi Gente TV. Sí. Nos vemos, chicos. Cuídense. Ahora sí que sí soy largo, pero les vemos el próximo programa. Les queremos. Disfruten, chicos. Bye.